Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy realizaré una exposición sobre el tema de técnica de PCR del curso de bioquímica que está a cargo del docente Aranguren Belaúnde Luis Antonio y, la expositora quien les habla, Rosela María Isabel. ¿Sobre qué vamos a hablar? Tocaremos un poco de introducción, objetivos, materiales, técnicas de PCR, aplicaciones de PCR y, por último, las conclusiones. Como tema introductorio, algunas veces llamada fotocopiadora molecular, la reacción de cadena polimerasa, que es la PCR, es una técnica rápida y económica, utilizada para amplificar, copiar pequeños segmentos, en este caso de ADN, debido a que nosotros, o mejor dicho, las personas que realizan estos tipos de pruebas, necesitan considerables cantidades de muestra de ADN para poder hacer así el análisis de moléculas genéticas en los estudios de segmentos aislados de ADN, ya que son casi imposibles sin la amplificación por PCR. Como concepto, ¿qué es PCR? Sabemos que es la reacción en cadena de polimerasa. Son una forma muy rápida y muy precisa de diagnosticar ciertos tipos de enfermedades infecciosas, cambios genéticos. Además de eso, las pruebas del ADN o el ARN de un patógeno, que es del organismo que causa una enfermedad, o mejor dicho, células anormales en una muestra. Como primer objetivo, dentro de ello tenemos explicar qué es la reacción de la cadena polimerasa, ya que actualmente es una nueva y valiosa herramienta que es utilizada para el diagnóstico molecular en el laboratorio. Y como segundo objetivo tenemos amplificar el DNA, y dentro de ello podríamos hablar de qué es la amplificación, por ejemplo, para exponer de cantidad suficiente como para utilizarlo con fines diversos, y la detección en este caso para poder detectarlo en muestras con pequeñas cantidades de DNA diana. Pasando a los materiales que se usarán para realizar esas pruebas de PCR, son una plantilla de ADNA, cebadores o iniciadores, que son los primers, un ADN que es una polimerasa, la DNTP, la solución tampón, solución de sal, cloruro de magnesio y el termociclador. ¿Cómo realizamos una prueba de PCR? En este caso, las pruebas de PCR se hacen al tomar ya sea una muestra de sangre, saliva, moco o tejido. Una vez que tienes la muestra, tiene su propio ADN, y posiblemente este ADN de un patógeno es de una célula cancerosa. La muestra se introduce a una máquina especial, se añade una enzima, la cual es llamada polimerasa, a la muestra, y esto hace que la muestra produzca copias. Dentro de este proceso de copias se repite varias veces. Después de aproximadamente una hora se hace miles y millones de copias, y si hay un virus o agente patógeno, esto indicará en la máquina. Debemos recordar que dentro de ello tenemos 3 etapas del PCR, las cuales corresponden en este caso a la desnaturalización, la cual prácticamente habla de ese primer paso, donde se desnaturaliza el ADN, se preparan 2 cadenas en la cual está constituido. Este paso puede realizarse en diferentes métodos, y siendo el calentamiento aproximadamente entre 94 y 95 centígrados. Después de ello pasamos al alineamiento, el cual es a unión del cebador, y en este caso el cebador se unirá a su secuencia complementaria en el ADN molde. Por ello es que es necesario bajar la temperatura, en este caso a 40-48 centígrados. Y por último, la extensión o enlogación de la cadena. Ya en esta última etapa, la polimerasa tomando el ADN molde para sintetizar la cadena complementaria y partiendo del cebador como soporte inicial. Es necesario para la síntesis del nuevo ADN. Debemos recordar que en esta última etapa la temperatura de la máxima actividad estará entre aproximadamente unos 72 centígrados. Pasándose a las técnicas de PCR, actualmente existen, vamos a hablar de 5. La primera en este caso es la PCR cuantitativa en tiempo real. Como hablábamos, esta es una técnica cuantitativa que permite la monitorización en tiempo real del proceso de la amplificación y la detección de productos de PCR a medida que se elaboran. Dentro de ello pasamos a la PCR de transcripción inversa.
Son prácticamente dos variantes de PCR de uso común que permiten el análisis de la transcripción de genes y las cuantificaciones de ARN. Dentro de ella pasaremos a la tercera, que es la PCR cuantitativa de transcripción inversa, la RT-qPCR, que sirve como el primer paso en qPCR, cuantificando el ARN en muestras biológicas, ya sean transcripciones de ARN o derivados del genoma de ARN viral. En técnica 4 usaremos la PCR digital. Esta es una adaptación del protocolo de PCR original. Al igual que la qPCR, la tecnología del dPCR utiliza ADN polimerasa para amplificar el ADN. Y por último, la PCR microfluida, que prácticamente es nueva. Es un chip donde se beneficia de las desventajas de los microfluidos en cuanto a la velocidad, sensibilidad y bajo consumo de reactivos. Dentro de las aplicaciones que se usan hoy en día la PCR, existen varias, las cuales son transcripción genética, genotipado, clonación y mutagénesis, secuencia, investigación genética, donde prácticamente la PCR se utiliza en la mayoría de laboratorios de todo el mundo. Es de las más comunes, por así decirlo. También tenemos la aplicación de medicina e investigación biomédica. Luego tenemos a la de ciencia forense, que es donde prácticamente nuestras huellas genéticas significan que la PCR puede ser fundamental en las pruebas de paternidad y tanto como las pruebas de investigaciones forenses para poder identificar muestras de ADN aisladas básicamente. Pasando a ello tenemos la microbiología ambiental y seguridad alimentaria. Dentro de ello es importante, ya que acá podemos ver las detecciones de patógenos mediante PCR, que no solamente son en la muestra de los pacientes, sino también en las matrices como alimentos o agua. Como conclusión final, dentro de todo esto, hemos llegado a que la PCR nos ofrece la oportunidad de dar resultados en menos tiempo y más fiables que las técnicas anteriores, como son, por ejemplo, en este caso, las técnicas diagnósticas en microbiología basadas en los crecimientos bacterianos, que pueden tardar días o incluso hasta semanas. En el caso de la virología, podemos detectar el agente causal sin tener que esperar a que el huésped desarrolle un anticuerpo, es decir, sin tener que esperar el periodo de ventana y, como ya sabemos, el tiempo de medicina es crucial para el tratamiento y prevención de enfermedades. Gracias, eso es todo.